Saludos, aquí Krups del Abismo Blockchain. Estamos otra vez empezando ya el segundo podcast de esta serie nueva que hemos empezado como un nuevo espacio. Y en esta oportunidad estamos con los colaboradores que faltaban en el primer podcast. Ahora está aquí el Diegex, el Machi y el Sebas. Hola. Entonces vamos a empezar primero presentándolos, que cada uno nos dé a conocer un poco de sus vidas, cómo han empezado en el metal. En el anterior podcast hemos contado un poco de nuestros inicios, el Marcos, del George, mío, y he aprovechado de contar igual con los inicios del Abismo y un poco la visión que teníamos y que tenemos de la escena allá en Bolivia y en general, y algunas de nuestras opiniones. Entonces, Sebas, creo que querías empezar. Ya, yo empiezo. ¿No? Dale, Mr. Puto. Después te voy a responder a eso, Jorge. Me parece apropiado. Tal vez quería empezar primero generalmente un poco. Creo que para aclarar primero el tema del podcast que hemos elegido, que es la música o el metal como banda sonora de la vida. En ese sentido, creo que vale la pena primero entrar en lo que es la amplitud de la música en la vida de cada persona y cómo cada persona no necesariamente conscientemente pone esa banda sonora en su vida. Puede ser que sus amigos lo pongan, su familia, tal vez más cuando es más joven, más niño, y muchas veces uno mismo pone su música, pero no necesariamente parte de una decisión racional, sino que viene de una decisión mucho más sentimental, animal, lo que ustedes quieran. En ese sentido se vuelve una banda sonora, como una película donde los personajes, no necesariamente ellos han elegido la música, ¿no? Sino el marco. Entonces, a eso me refería con amplitud. Uh-huh. Por otro lado, quería también atacar el tema desde un punto de vista de profundidad. ¿Por qué? Porque los metaleros, además de ver estas bandas sonoras, somos realmente fanáticos de nuestra música, ¿no? Al punto de vista que se vuelve una forma de vida. Entonces, realmente esta música, esta banda sonora, llega a impactar en la forma en cómo piensas, en la forma en que actúas ante ciertas situaciones, positivas y negativas. Al final de cuentas se vuelve una filosofía de vida, pero ya me estoy yendo creo a otro tema. Esos son un poco los dos ángulos que había pensado de inicio para el tema. No sé qué opinan. Primero vamos yendo punto por punto, respondiendo un poco a lo que dice el Sebas. Yo voy a ir acotando ahí un poco. A ver, pensando en... Ya me he metido, disculpa. Entonces, con ganas. En cómo es la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que no solamente es el metal, ¿no? Yo creo que la música en general es parte de... O sea, nosotros siempre decimos, ¿cuántas veces hablamos con los chicos, con el match y demás? Y dicen, bueno, a nosotros lo que nos salva es la música, ¿no? Gracias a la música seguimos vivos todavía. Entonces, la música es el motor de nuestras vidas, ¿no? Por eso es que es tan importante la vida, la música para nosotros. Ahora, yendo a lo que dice el Sebas, ¿no? Muchas veces la música nos llega como, son circunstancias, ¿no? Nosotros no siempre buscamos o definimos la banda sonora o la música, a veces nos llega nomás. Pero de acuerdo. Lo que es interesante también, si pensamos en esta vida como una película, si quieren, ¿no? Nosotros también como directores también podemos ir viendo qué música queremos que entre en esta banda sonora, ¿no? Y no solamente entrará, pues, el metal, sino también podrán haber partes más tranquilas en las que entre música clásica, o podemos tener unas partes más movidas en las que va a entrar, no sé, música en general, ¿no? Podemos tener música latinoamericana, música boliviana, black, podrá haber algo de alternativo, o sea, la música es muy amplia como para encerrarse en un solo... Electrónico, claro, hip hop, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, luego ya volvemos, como decía la Cruz, ya entramos a nuestras influencias y a nuestros orígenes, ¿no?
pero ahí les dejo a ustedes qué opinan al respecto, siguiendo la línea de lo que planteaba el Sebas. A ver, dale, Machi. Machi, Ya. ¿estás? No está el Machi, se ha ido. A ver, pero bueno, entonces, retomando lo que aquí comentaban, ¿no? Nuestros dos colegas tan bonitos, efectivamente, la música es una parte esencial de lo que somos nosotros, ¿no? Nos ha acompañado durante todo este constructo. Es parte de nuestro desarrollo, es decir, la banda sonora de nuestra vida determina diferentes etapas, ¿no? De nuestro propio desarrollo como personas. Yo no soy la misma persona de hace 5 años, tampoco soy la misma persona de hace 10 años y tampoco escucho la misma música. Desde luego, siempre vuelvo a las mismas bandas y siempre me gusta volver a las mismas bandas, pero vamos descubriendo cosas muy nuevas. Y desde luego, mientras más crecemos y envejecemos, más disfrutamos de esto de la música y más nos abrimos a otro tipo de géneros. Yo cuando era adolescente, pues no, yo escuchaba death metal y todo lo demás me parecía mariconada y no me gustaba y no iba a escuchar nada más. Yo iba a escuchar death metal y metal tenía que ser así gutural, sin teclados, sin nada, así sucio y punto final. Y todo lo demás eran puras mariconadas y no me gustaba y no lo iba a escuchar y eso no era metal para mí. Ahora, desde luego, con los años encima, uno ya tiene una mayor perspectiva crítica y uno logra, ¿no? Disfrutar mejor de la música clásica, del hip hop, del rap, del trap y de todas esas vainas que hay ahora en el mundo. Pero hay una asociación bien interesante entre el trap y el death metal, entonces sí podríamos debatir sobre el asunto en algún momento dado. Tenemos que invitar a un trapero de por ahí. Entonces, hay uno local ahí, por cierto. Debe haber. Habría que invitarlo porque justamente también es una perspectiva, ¿no? Y nos abre las puertas a un mundo que no necesariamente conocemos y que muchas veces vemos con cierto prejuicio. Entonces, la música, como bien ustedes decían, es lo que nos ha salvado, es lo que nos acompaña, es lo que nos motiva a seguir viviendo y es esa bulla, ¿no? Que tenemos detrás, ¿no? Cada vez que trabajamos, ¿no? Cada uno de nosotros trabaja en diferentes ámbitos y desde luego en esos momentos de tensión muy fuerte, la música realmente nos calma. A mí realmente me produce mucho alivio escuchar música muy ruidosa, muy violenta, muy caótica en esos momentos de mucho estrés. Dale, Machi, a ver, vos contanos, a ver, tus experiencias musicales, no por... A ver, bueno, cuando comentaron esto de la música como banda sonora de la vida, claro, un poco lo que decía el día. Yo creo que me voy a dar el permiso de hablar por el Sebas más, porque con el Sebas nosotros hemos empezado toda nuestra vida musical, o sea, desde changuitos, ¿no? Yo me acuerdo desde que escuchábamos Vanilla Ice y MC Hammer a nuestros 8 años, hermano, incluso con saludo incluido, hasta el día que descubrimos a los Guns N' Roses, ¿no? De changuitos. Los Guns nos han cambiado a todos. Ahí cambió nuestra vida, ¿no? Y nuestras perspectivas, nuestra forma de ver la música, la vida, todo, ¿no? Ahí realmente como que sentimos que pertenecíamos a determinado grupo de la sociedad, ¿no? Así, cómo te vas formando. Pero bueno, más allá de los orígenes, yo creo que la música siempre, en mi caso, siempre me ha acompañado. De hecho, cuando hice mi tesis, vi siempre la forma en cómo podía relacionar el tema de la música, ¿no? Entonces la incluí. Y con el tema del metal, como decía un poco el George, para mí, yo siempre digo, la música en mi caso es identitaria, ¿no? O sea, cuando yo digo quién soy, si alguien me preguntara quién eres, yo entre las cosas que digo soy metalero, digamos, ¿no? O sea, es una de las cosas que me forman a mí como o sea, mi identidad, ¿no? O sea, qué sé yo, papá, bolivarista, boliviano, paceño, metalero, o sea, son todas esas cosas que me hacen ser quien soy, ¿no? Y ese aspecto, el tema de metalero es fundamental. O sea, yo sin música, la verdad, no, creo que nunca en mi vida he pasado un día que no haya tenido música, aunque haya estado en la comunidad más alejada del país. Siempre he tenido, por suerte, algún aparato que pueda reproducir algunas canciones que siempre me acompañan. Entonces, como banda sonora me parece fundamental, y como decía el George, yo creo que eso es importante, en los momentos más difíciles, más complicados, no solamente que hemos vivido como sociedad en este último tiempo, con las pandemias, los despelotes políticos que hemos vivido,
sino también en momentos más personales, ¿no? De ciertos momentos de bajones y de cosas. La música creo que siempre nos ha sacado arriba, ¿no? Es algo que siempre levanta. Entonces, en ese sentido, pucha, es fundamental. Yo no me imagino mi vida sin haber hecho todo lo que he hecho, el poder haber estado en diferentes bandas musicales, el intentar siempre hacer música, igual para mí es fundamental. Lamentablemente ahora la cosa está medio parada, pero bueno, ya vamos a encontrar la forma de seguir haciendo música, y el abismo para mí también es clave, ¿no? En ese sentido, porque más allá de escuchar la música, como decía también el George y creo que el Diegex, nosotros no solamente nos quedamos con solo escuchar música, porque yo creo que la mayoría de la gente escucha música, pero nosotros, además de escuchar la música, empezamos a buscar cosas nuevas, o sea, nuestra melomanía, como siempre decimos, es enfermiza, o sea, es así una cosa así, que hay gente que, inclusive otros metaleros que no pueden entender que nosotros sigamos buscando y haciendo todas estas cosas que hacemos, ¿no? Y para mí en ese sentido el abismo ha sido fundamental, porque yo tengo algo también con la música que es el hecho de compartirla, ¿no? O sea, no solamente escuchar para mí, digamos, sino compartirla. Entonces el poder tener un blog en el cual se puedan escribir cosas de discos que nos gustan, hacer tops y demás, igual creo que ha sido muy importante, ¿no? Ahí tomándote la palabra, Machi. Sí, tal cual. Primero lo que decías de cuando éramos changos, sí, changos. Y agradecer en ese sentido a la Cruz, que nos ha dado la oportunidad, creo que a todos, de cumplir un pequeño sueño que teníamos, que era justamente compartir todas estas sensaciones que tenemos cuando escuchamos metal, ¿no? Sobre todo. Yo sé que hay otros estilos de música que se comparten en el blog, pero sobre todo es metal. Entonces, sí, creo que ha sido un gran paso en la forma en que nosotros nos relacionamos con la sociedad en general. Y desde cierto punto es un acercamiento al arte que tenemos, este blog en el que compartimos. Entonces, quería aprovechar para agradecer a la Cruz. Tan bonito. Sí, es cierto, ¿verdad? Gracias, Krups, por eso. Ahora, hay cosas, ¿no? O sea, a ver, tal vez empezando ya desde cómo empezamos la banda sonora, ustedes ya han empezado un poquito, el Machi ya ha dado Yo me acuerdo, ¿no? Desde que soy chango, pero la música siempre ha sonado en mi casa, ¿no? Y en mi ambiente familiar igual era toda la vida música, ¿no? Entonces, en mi caso, ustedes dos, yo con el Beto, o sea, con el Beto, nuestra historia, pero he empezado desde que éramos changos, y en mi caso yo les puedo decir, ¿no? O sea, lo primero que he escuchado en mi vida ha sido obviamente música clásica, porque mi papi era un fan de la música clásica, y si tú me preguntas cuál es el primer vinilo del cual soy consciente, digamos, del cual tengo, es una edición del Antal Dorati, es uno blanco con la sinfónica, creo, de Minneapolis, y a un lado tiene la 1812 y al otro lado la Wellington Victory de Beethoven, o sea, creo que ese es mi disco, así, ¡pum!, con eso he entrado en la música, ¿no? Con ese disco. Y bueno, después, por influencias de mi hermano, qué sé yo, tal vez los Beatles, y obviamente mi banda, una de las primeras bandas que he descubierto, bueno, que he encontrado por herencia, y que ha sido la banda que me ha marcado y que me ha acompañado y que es la banda sonora de mi vida, es Maiden, ¿no? Entonces después, tal vez la primera banda, como decían ustedes, chicos, ¿no? O sea, la primera banda que yo he descubierto por mi cuenta han sido los Guns. El Appetite for Destruction ha sido uno de esos discos que me ha volado la cabeza y decir, ¿qué mierda es esto? ¿No? Entonces, creo que ahí empieza, ¿no? Nosotros hemos empezado en los 80s, hemos ido en los 90s, la época del colegio, una época de identidades, de ir haciéndote una identidad, ¿no? Y ahí parte de eso ha sido el metal, esa rebeldía, esa historia. Para mí la música también es historia, todo lo que viene por detrás. Bueno, vamos a seguir charlando. ¿Quién continúa con esto?
George, tal vez. Efectivamente, ¿no? A ver, yo después te doy el paso, querido Krups. Dale, Entonces, dale. bueno, Maiden también es una de las bandas que compartimos con el Diguex, ¿no? Tenemos esa misma pasión por Maiden porque, no sé, o sea, cada uno de nosotros tiene bandas, ¿no? A las cuales siempre vuelve, y siempre vuelve con el mismo cariño, y siempre vuelve con el mismo entusiasmo, ¿no? En mi caso siempre va a ser Deep Purple porque me encanta esa violencia que tiene, me encanta lo caótico que puede llegar a ser en vivo, y nunca me voy a cansar de escucharlo, lo puedo escuchar 10.000 veces y siempre me va a causar la misma emoción, y siempre voy a escuchar esas mismas canciones con las lágrimas en los ojos, porque es parte de mi identidad, es parte de lo que soy, es parte de toda mi vida, y me trae muchísimos recuerdos de cuando estaba descubriendo la música, igual por influencia de mi papá, porque tenía su colección de vinilos. Si no hubiera sido por mi papá, nunca hubiera descubierto Deep Purple, porque ahí tenían los vinilos, encontré el Made in Japan, coloqué el Made in Japan y me voló la cabeza. Entonces, desde luego, ahora tenemos este espacio para seguir compartiendo música, para seguir explorando todo esto, y claro, es nuestra pasión, es lo que somos, ¿no? Finalmente, somos melómanos, como decía el Machi, nos gusta la música, nos gusta explorar la música, nos gusta comentar sobre eso, ¿no? Ahora sí, Krups, dale, ¿qué querías decir? Apoyando también la idea del Machi, es claro, o sea, yo también me defino como metalera, como parte de mi identidad, pero eso es muy diferente a decir que solo escucho metal, ¿no? Eso ha sido siempre una realidad desde que somos pequeños, ¿no ven? Entonces, como decíamos con el Marcos la anterior vez, no solamente ha influido lo que en un momento de nuestra adolescencia hemos buscado escuchar, como tú decías, George, ¿no? Necesitaba escuchar música agresiva y eso me llenaba y esas cosas, o como decía el Machi, sí, al final la música nos ha acompañado siempre en el lugar donde estemos o independientemente de cómo nos sentimos, porque buscamos algo que se adecue a nuestras emociones. Y por eso es algo tan importante para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, cerrando todo esto, era más o menos hacer entender también de que la música que nos ha rodeado de niños también nos ha influenciado a futuro, ¿no? Hablábamos de lo que escuchaban en nuestra casa, digamos, nuestros papás y todo eso, que no necesariamente escucharíamos con gusto ahora, ¿no? Pero sin querer nos trae recuerdos también de eso. Al Marcos, no hablábamos de los iracundos o cosas así, pero son cosas chistosas, digamos, ahora, pero que son también parte de lo que ha sido, ¿no? Y ahí influye los medios y cómo hemos conocido a esas bandas de los inicios, digamos, es como lo que dice el Diegex de Iron Maiden o Guns N' Roses. Yo igual me identifico full con Guns N' Roses. Nos damos cuenta que los medios, las bandas que formaban parte de ese mainstream en los 90, ha llegado pues no solo a nosotros en un lugar tan lejano como Bolivia, digamos, ¿no? Sino que los Guns N' Roses definen a toda una generación. Así hay bandas que nos han marcado y con el tiempo hemos descubierto otras bandas que también estaban ahí en esa misma época. Solamente que Pero las con hemos los Guns descubierto 80s. Fines de los 80s, apenas ¿no? de los 80. Principios de los 90. Pero el Use Your Illusion es del 90, pero yo creo que nosotros ya veníamos antes, o cuál han sido el primero que han escuchado ustedes. Yo el Appetite for Destruction del 87, puta, ese disco me ha Eres mayor volado que la nosotros. cabeza. Sí. No, Es que claro. pues, Diguex. Lo que pasa es que tú eres un poquito más mayor que nosotros, pues, Diegues, entonces. Pero, Eres un venerable anciano. Váyanse a la puta. Un poquito pero sí mayor es que hemos dicho, ¿no? Hemos de- dicho. Pero no, yo Yo la digo- verdad les digo, el Appetite for Destruction ha sido el primer disco que he descubierto por mi cuenta, y realmente ese disco yo les puedo decir que me ha abierto la cabeza, ¿no? O sea, gran banda era los Guns. No, y lo cambia todo, pues justamente, porque marca una ruptura con relación a lo que se estaba haciendo con el glam metal y todo eso, y no sé, pues es un quiebre total, ¿no? Pero es que es parte de nuestra generación al fin y al cabo, ¿no? Eso yo iba a decir, perdón muchachos, y acotando un poco lo que decía la Cruz, yo creo que lo que me encanta, digamos, de verdad, de que ahora no hay otro, tengamos ya 40 y tantos, 40 y demás. Nosotros pertenecemos a una generación que ha vivido más o menos de pleno los 90, y para mí los 90 cada vez cobran mayor valor.
O sea, yo amo los discos nuevos, encontrar nuevas bandas o bandas que seguir buscando sus discos nuevos, ¿no? Pero yo realmente, a mí los 90s me han marcado de una manera muy especial, ¿no? Yo creo que porque pertenecemos un poco a esa generación, ¿no? He estado durante la cuarentena, incluso ahora sigo buscando. Tengo un tema ahí, un fetiche con el tema de death metal noventero, que cada vez estoy buscando más cosas noventeras, toda la movida noventera, death finlandesa, o la sueca, obviamente, ¿no? Ni que hablar de los gringos, o sea, hay un montón de estas escuelas que nos han ido marcando, y creo que en ese sentido, por ejemplo, el escuchar, no sé, las teclas de la Black Winter Day, para mí se vuelve una cosa ya emotiva, ¿no? O sea, es una cosa que yo ya la siento dentro mío, que me transporta además a ese entonces, a esos 90s en los que estábamos iniciando, y todo con cassette, ¿no? Y eso quería hablar. Y todo con cassette. O sea, las formas en las cuales nosotros hemos ido, digamos, consiguiendo toda esta música, ha sido increíble. O sea, no teníamos internet, no teníamos todas las huevadas que hay ahora, y era el compartir cassettes, hacerse los logos con lápiz, con punta bola en los TDK, o comprarse alguna vez cuando se podía en ese entonces un original, ir a Columbians a pedirnos un cassette. Con el Sebas, yo me acuerdo, ahorrar como podíamos para irnos a pedir un cassette en Columbians. O sacarte las fotocopias. Claro, de la vida. O sea, yo me acuerdo, yo tenía discos con el Beto, así, irnos a sacar fotocopias a la Chapec, ¿no? Y nos fuimos a sacar el Dissection, que no tengo idea de quién era, y el Blood on Ice de Bathory. Y después de 20 años me entero que el Blood on Ice creo que era del Sebas. Del Sebas, sí. Ya parece podcast de viejos reclamando cómo cuando eran jóvenes la vida era más bella. No, pero era así. Así era. Igual Honey. Tenía su carisma eso de compartir música en cassette, de que te grababas. Es que era muy diferente, ¿no? Porque tenías acceso a música muy limitada, y por eso también te volvías amigo de muchas personas, ¿no? Justamente por cuestiones de música. Te hacías amigo de un cuate, te prestaba un disco, te lo copiabas, te pasabas el disco. Aquí es el Blood on Ice. Hasta en fotocopia. Bien, bonita tu edición. Puta, es que yo tengo el original. Sí, pues claro. Eso estamos, claro. Esas vainas, puta, no sé, fuera. Yo me quedo con todos mis cassettes originales, digamos, los que eran copias yo creo que ya ni funcionaban, pero me quedo con... Y eso yo creo que igual ha sido parte de cómo nos ha marcado todo esto, ¿no? Porque claro, nosotros hemos vivido de changos en un mundo que todavía no había internet, no habían celulares, o sea, era otra la idea de compartir, era otra la idea de no mover la música. Yo les he contado de estos de los Dissolving of Prodigy, fue increíble. Yo hice el review de ellos, fue increíble cómo, o sea, les escribí hasta la República Checa para que me manden su cassette así con $15, creo, en el sobre, y me mandaron el cassette. O sea, el cassette lo tengo ahí, así es como y más allá de que sea bueno o malo el disco, que es bueno, pero pues, para mí ha sido, en ese entonces era así, increíble, ¿no? Increíble. Pero los 90s, pues, era la época de los fanzines, y tú conseguías los demos de las bandas por correo, ¿no? Claro. Y te mandaban propaganda, era la época de los fanzines. Era una época igual maravillosa. Habría que ver alguna vez. Yo todavía tengo flyers y demás de bandas, pero de esa época. Podemos hacer un especial de los 90, digamos, con top incluido. Con top incluido. Sí, tal vez ahí, para enganchar, ya que estamos hablando del tema de banda sonora, y hemos vivido una realidad bastante complicada el último año, y varios de ustedes ya han tocado el tema de la pandemia. ¿Cuál ha sido su banda sonora? En una época en que realmente el mundo ha cambiado y nosotros, cada uno dentro de nosotros, hemos cambiado mucho, sobre todo las groups. Sí. Top 3, a ver, top 3 de música que han escuchado en la pandemia, en la cuarentena. Es que, exacto, a ver, para mí ha sido bastante desordenado.
No necesariamente ha sido, obviamente siempre hay algunos discos que prefieres a otros, pero así como mi vida se ha desordenado, así la manera en que escuchaba música y hasta mis gustos tal vez se han vuelto un poquito más volátiles. Ha sido parte de la crisis que yo estaba sufriendo, digamos, ¿no? Y se veía reflejado en eso. Entonces, en ese sentido, tal vez la banda sonora no era la banda sonora más fluida que podría haber. Podía cambiar de estilo así muy de golpe. O de año. Sí, de año, de lo que escuchaba. La cosa, claro, era un reflejo de lo que yo estaba sintiendo y viviendo. ¿Saben qué he descubierto yo? De esas que podría decir que, bueno, incluso estaba pensando en armar un review, está por ahí todavía a medias. Una de esas mañanas, que no sé en qué mierda estaba pensando, estaba escuchando Coltrane, ¿ya? Entonces digo, puta, a ver, ¿qué cosas más habrán de esos yaceros antiguos? Mira, qué elegancia, Dieguex. Las chicas van a estar felices de escuchar esta parte. Sí. Eso. ¿Ya? La intelectualidad. Váyanse a la mierda. Y de repente empieza a buscar en internet cosas así, a ver qué onda con el ragtime, ¿no? Porque el ragtime es un género que es anterior al blues, anterior al jazz, anterior al swing, y ahí está la base negra, blanca, ¿no? De la música. Entonces he empezado a buscar bandas de Cacho, rock. no, perdón que te interrumpa. ¿A qué te refieres con la base negra blanca de la música? Es que, por ejemplo, si tú te pones a pensar lo que es el ragtime, es un género que tú puedes decir es hasta precursor al jazz, precursor al blues, y no era música que haya sido, o sea, nosotros entendemos que el blues puede ser un género de música que ha sido desarrollado después por intérpretes negros, lo mismo del jazz, ¿ya? Coltrane, Davis, toditos eran negros, ¿no? Y no lo digo despectivamente, pero si tú te pones a pensar que era el bluegrass, el ragtime, es pues, la herencia de esa herencia franchute europea que llega a New Orleans, ¿no? Y es la base de todo esto, ¿no? Bueno, entonces he empezado a checar bandas, a ver qué onda con el con el ragtime, y he descubierto una banda que se llama Tuba Skinny. Bárbaros, ¿no? Entonces creo que ha sido una de las bandas que más he escuchado durante toda la cuarentena y sigo escuchando. Entonces algún rato voy a hacer algún especial y voy a compartir, y yo creo que esa es la música que ha sido la música esencial, la banda sonora de la cuarentena. Independientemente de muchas cosas que he estado escuchando, he estado en New Orleans, en el sur, mucho tiempo, ha salido ahí un review que he armado sobre la cuarentena, pero creo que ahí he estado musicalmente durante la cuarentena. Ese es el hilo. Sí, ese es el hilo. Bien. En ese sentido, digamos un poco... No, Diego, perdón, Machi. El Machi. Machi. No, muy rápidamente. En ese sentido, lo que preguntaba el Sebas, digamos, yo siento que el año pasado ha sido muy desigual en diferentes momentos, ¿no? Había momentos que estábamos arriba, momentos que estábamos muy abajo, otros momentos medio planos. Entonces han habido varios discos que yo he escuchado, o sea, he escuchado mucha música el año pasado, entre cosas clásicas, digamos, mi reencuentro con el death metal finlandés ha sido, me acuerdo, fantástico. Demi Leach, todos esos discos, Demigod, o sea, ha sido qué bueno que es Demi Leach. Es buenísimo, pero también me acuerdo, digamos, que discos como el de Catatonia, por ejemplo, el último, llegó en un momento bien especial, ¿no? O el último Cripple Black Phoenix, igual me sentí muy arropado, digamos, por esos cojudos, pero yo creo que han habido diferentes momentos, o sea, mi estado de ánimo igual ha fluctuado mucho, digamos, el año pasado, ¿no? O sea, había momentos de mucha incertidumbre, o de más bien de decir, carajo, vamos con todo. Entonces ahí, obviamente, siempre, y creo que en esto van a concordar conmigo, siempre hay discos que tenemos para diferentes momentos, o bandas, digamos, ¿no? Para diferentes momentos, o sea, cuando queremos estar más arriba, qué sé yo, metemos no sé, ahorita me viene un Skeleton Witch, o
cuando estamos un poco abajo le metemos un Catatonia, o no sé, cosas que nos levanten, o que más bien nos ayuden, o un Alice in Chains, o sea, obviamente el gusto de cada uno, ¿no? Pero encontrar así un top 3 ahorita de la cuarentena, complicado, porque hay varios con los que me he relacionado. Hay ejes, pero, ¿no? ¿Sabes qué? Y a veces vos te enganchas con el post-punk y ahí, puta, tienes una beta. No, yo de post-punk, claro, después puedo hablarles, porque para mí es igual fundamental en mi vida. O sea, además del post-metal también. Sí, post-metal. Viva lo post, tan bonito que es. Pero sí. ¿Sabes qué? Otro tema importante que creo que ha influenciado, en mi caso por lo menos, la música que he escuchado durante la pandemia, ha sido la situación política, no solo en el país, porque ya era dramática y sigue siendo, sino que a nivel mundial. Claro. Entonces, Jodido. de alguna manera eso te lleva a escuchar ciertas cosas, ¿no? Desde música súper, ¿qué les puedo decir? Súper progresiva en su manera de pensar, como la que hace Steven Wilson y las cosas que se ha escuchado últimamente, hasta cosas mucho más del extremo derecho, como varias bandas de black metal que para nada comparto lo que piensan, pero sí disfruto su forma de arte. Entonces, ha sido un poco mi manera de analizar desde un punto de vista un poco más abstracto las cosas que nos está ocurriendo a nivel político y tal vez he salido un poco de mi burbuja en el sentido de que me he dado cuenta de que los problemas políticos a nivel mundial siempre han estado y siempre puede haber guerras, ¿no? Exacto. Es un quilombo. He salido un poco de mi inocencia de que tal vez hemos crecido nosotros una época, por lo menos en Bolivia, donde había democracia y estábamos acostumbrados a que el imperio sea el que dicta cómo se mueve la sociedad, la cultura, y vivíamos así en esa burbujita neoliberal en la que hemos crecido, por lo menos los de nuestra sociedad, si quieren. Y claro, ahora con tanta invasión de los medios, de las redes sociales, de las cosas que están pasando a otros lados, el desbalance geopolítico que está habiendo a nivel mundial y combinada a la pandemia, la verdad que igual otra vez he salido así totalmente rayado, pero al mismo tiempo con nuevas perspectivas, digamos, ¿no? Un poco más abierta mi mente en ese sentido. Me estoy saliendo, creo, un poco de la música, pero claro, al principio estaba relacionándolo con la música, ¿no? Como les decía, digamos, hay grime que me gusta, que es el hip hop inglés, por ejemplo, que lo escucho, y realmente me muestra una realidad que no tengo la más puta idea de cómo es, ¿no? O sea, hay East Side, North Side de London, diferentes estilos de hip hop, de grime, como ellos lo dicen, o black metal de diferentes índoles, one man black metal tirado un poquito más a depressive, etcétera, que igual tienen sus submundos, ¿no? Que se manejan inclusive mucho a través de redes sociales, la distribución física de esta música en cassettes, no necesariamente siempre en vinilos o CDs, y que otra vez, yo estoy seguro que la mayoría de la gente que escucha esa música en el black metal no son necesariamente fascistas o lo que les quieras decir. Más allá de que el artista y porcentaje de fascistas o neonazis que hay en ese subgénero es bastante alto con respecto a la población total y si haces el mismo cálculo, pero es la manera en cómo hemos empezado a sentir esta banda sonora, ¿no? Se ha vuelto mucho más variable. ¿Cómo te llega y cómo la empiezas a sentir, sino cómo empiezas a armar tu banda sonora, ¿no? Y muchas veces lo que les decía son circunstancias, o sea, la música a veces te llega. Bueno, casi siempre te llega. Y la pandemia nos ha cambiado, ¿no? Queramos o no, nos ha cambiado totalmente, ha cambiado nuestro enfoque de vida. O sea, finalmente hemos pasado de una situación donde tenemos una vida social muy activa a estas pantallitas tan bonitas que vemos todos los días. Entonces, nos ha cambiado, ¿no? Yo sería feliz siendo un... ¿Siendo meme? Siendo, puta, no sé, sin salir de mi casa, de verdad. Yo también. Yo he disfrutado mucho de la cuarentena, la verdad. Yo la verdad es que estoy muy feliz porque
Yo que no soy una persona muy sociable y que no me relaciono mucho con la gente, me ha caído de maravilla esto de la cuarentena y estar aquí. Trabajar tranquilo. Es que En no ese todos, sentido, a mí también. no a todos nos ha pegado de la misma manera, ¿no? Desde No, luego, no. Puta, yo realmente, de hecho, yo realmente podría vivir en esta cueva tranquilo, saliendo una vez a la semana a comprar la comida y ¿qué más necesito? Trabajo desde aquí, tengo solcito, trabajo sin nadie que me esté jodiendo, ¿no? Y produciendo y escuchando tu música, o sea, ¿qué más necesitas? Pero exactamente. Estar en casa escuchando tu música mientras trabaja, pues lo cambia todo, ¿no? Te da mayor calidad de vida, te sientes mucho mejor, mucho más a gusto que estar yendo a una oficina con un montón de cretinos que están con su cara larga y que no te entienden lo que le estás hablando. George, no te salgas del tema, carajo, si no vamos a hablar de eso durante una hora. Yo tengo muchas cosas que decir al respecto. Sí, O sea, sabemos, mejor que sabemos, no las digas. En ese sabemos sentido, la digamos, responsabilidad. la cuarentena nos ha pegado de diferente manera, ¿no? Yo quedarme encerrado, yo la verdad pensé que más bien que me iba a ir peor. Además, no con todo ha sido malo. mis dos enanas aquí, mi esposo, o sea, los cuatro, y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Pero tú has disfrutado, macho, un montón de la cuarentena con tu familia. Asimilando bueno, lo que te tienes que quedar y cuidarte y obviamente y todo esto, pero yo quedarme en mi casa siempre, ni cagando. O sea, yo por eso soy antropólogo, porque me gusta viajar, hacer otras cosas, salir, mostrar, o sea, es imposible. Obviamente, por motivos de fuerza mayor había que hacerlo, pero Que hay diferentes realidades, ¿no? Hay algunas personas claro, que están acostumbradas a viajar. A mí igual, no sé, creo que el encierro no es precisamente lo que quisiera para mi vida. Nos consta. nos Y consta. Nos consta. En tu caso, Cruz, yo estoy seguro que la falta de conciertos ha de ser bien jodida. Porque nosotros aquí ya estamos acostumbrados a eso, pero... Pues nunca hay conciertos aquí, entonces nunca salimos, ¿no? O sea, me imagino que debe ser fuerte ese cambio. es que no es Sí. solamente ir o sea, es parte de, ya es un hobby, digamos, no sé, es como cuando vas cada fin de semana a jugar fútbol, digamos, sí, se vuelve parte de tu rutina, ¿no? Rutina. Entonces, el hecho de haberlo juntado no era solamente el hecho de ir a conciertos, sino de relajarte, conocer gente, ver a tus amigos, sino el hecho de viajar, porque me la pasaba todo el tiempo viajando, estaba 2, 3 veces al mes, digamos, y de eso a 0 es pues un cambio radical. Vamos Entonces, así. Se ha vuelto, el tema va a ser quejas por culpa de la pandemia o algo. ¿Está bien? no, pero Yo creo que es no que, hay tanta queja. Y no digo por vos, Cruz. ¿Qué jodes? Somos cuarentones. Toditos estamos. Sí, ya, dale. Pero Es la la crisis de música los siempre ha estado ahí, pero la música siempre ha estado ahí, a eso volvemos, o sea, claro, eso Sí. es, digamos, o sea, nunca nos ha dejado, ¿no? Es solamente la forma en que la disfrutábamos, para mí ha cambiado, ¿no? Pero no me puedo quejar porque al final no tengo la necesidad de salir cada día a buscar qué comer, digamos, ¿no? O sea, esa preocupación no está en mi cabeza, que es diferente a lo que muchas otras personas les ha afectado terriblemente, ¿no? O sea, A la mayoría. entonces, es también o sea, podemos estar encerrados en nuestra casa, pero no podemos encerrarnos en una burbuja y no ver lo que está pasando fuera de nuestras ventanas. Definitivamente. Además, determina muchas cosas eso, ¿no? O sea, yo creo que, como decía, no sé si el Sebas o el George, o sea, toda nuestra perspectiva igual ha cambiado, ¿no? O sea, pucha, hasta lo sucedido con el tema de la cuarentena y nosotros que ya veníamos con todo el quilombo político encima, Claro. tenía yo ciertas cosas en la cabeza. Ha venido todo esto y claro, tú ves después con el tiempo cómo ha cambiado, ¿no? Porque en ese momento tal vez uno no se da cuenta, pero después ya, pucha, no sé, te vuelves un poco más cuidadoso, ya no quieres hacer algunas cosas, o empiezas a ver de diferente forma la vida misma, ¿no? O sea, es tan efímero esto. Yo el otro día pensaba con todo lo que ha pasado con mi cuate y demás, que se ha muerto, y yo habiendo estado con él poco tiempo antes. Decía, puta, o sea, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Un poco se ha vuelto ese mi lema o mi justificación para algunas huevadas, pero si no es ahora, ¿cuándo? O sea, y en ese sentido creo que la vida se va pasando y tú nunca sabes qué te puede pasar, te agarra el puto bicho, toco madera o te pisa un auto, hermano,
no sé, o sea, hay tantas cosas que puede... Claro, o sea, entonces nunca se sabe, entonces más bien yo creo que es disfrutarlo ahorita y disfrutarlo como se pueda, ¿no? Esperando siempre que esto y la música de fondo, como siempre. Sí, Exactamente. justamente algo positivo musicalmente en la pandemia, yo creo que ha sido, tal vez al contrario de lo que ha vivido la Cruz, el hecho de que hayan conciertos que se hayan soltado gratis en internet, ¿no? Claro. Que hayamos podido ver Hellfest, entre otras cosas. Sí, Eso sí. no necesariamente ha sido trascendental como parte de la banda sonora de la pandemia que hemos tenido, creo, pero sí ha ayudado a paliar varios fines de semana. No sé qué opinan. Sí, totalmente. Todos los fines de semana ver un concierto cae bastante bien, ¿no? Por lo menos lo ves desde tu casa, desde la comunidad de tu hogar. No, pero sí, nos ha cambiado radicalmente. Bueno, la música siempre va a estar ahí y siempre es una reconexión con otro tipo de géneros. Yo tengo una reconexión muy fuerte con la música clásica, sobre todo en el último trimestre del 2020. Y la música clásica me ha llegado al alma, ¿no? Desde entonces ando chocho, ¿no? Calificando mis exámenes mientras escucho Beethoven, me tranquiliza, entonces ya no los califico de tan mala manera, mis pobres estudiantes que tanto estaban llorando el otro día. Hablando de música clásica, el otro día me he conectado muy bien con la recomposición de las 4 estaciones de Vivaldi, de Max Richter. Bien eso. Sí, lo he escuchado igual. Está muy bien, la producción es impresionante. Y, o sea, ahí hay una diferencia tal vez con las grabaciones de los padres de la música clásica, pero también le da un toque más, ¿no? No creo que mucho. Sutilmente moderno, porque no voy a decir que es moderno de ninguna manera. Es clásico, tiene algo. Max Richter. Si tú ves, la mayoría de yo tengo varios del Max Richter y la mayoría son Dodge Gramophone. Claro, pues, Entonces, clásico. Es música clásica, el Richter, él se considera, yo creo que música clásica medio contemporánea, ¿no? Medio moderna. Pero sí puede ser, pero creo que su base viene, y te hablo un poco sin conocer muy bien a Max Richter, o sea que no voy a hacer que domino su discografía, pero tengo entendido que viene también de la música electrónica, Max Richter, siendo un genio musical que ahora toca música clásica y lo que da la gana, ¿no? Sabes que yo creo que tiene cosas, a veces, por ejemplo, el Max Richter tiene cosas así medio electrónicas, hasta medio drone, si quieres, por las capas, por los layers que te meten en su música, ¿no? Pero básicamente tú escuchas los pianos y es música clásica. Ahora, por ejemplo, tiene uno que es el de la Virginia Woolf, no me acuerdo qué se llama, Las Olas, ¿no? Y es basado en la Virginia Woolf. Es un discazo, es un discazo. Y tiene, por eso te digo, esos ambientes así medio drone, medio ambient. Y el disco, que es una puta maravilla, es Dodge Gramophone. Imagínate. Su último disco, que ha salido, buenísimo, no sé si a principios del 21 o a finales del 2020, es música clásica de fondo, y tienes voces leyéndote la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y en realidad tienes las dos versiones. Tienes el que te lee la Declaración de Derechos Humanos con diferentes voces, pero también la versión sin voces, donde solo se escucha la música instrumental. Es muy buena, sobre todo, como decían, para trabajar, etcétera. Se las recomiendo. Bien moderno, ¿no? O sea, es música clásica medio contemporánea y bien vanguardista, ¿no? Exactamente, súper vanguardista. El ¿Quién otro día es el Max Richter? es brutal, sí, justamente dentro de un estilo medio clásico también. El otro día estaba escuchando el disco de Ulver, el Mese, igual me ha llegado a lo más profundo de mi alma, ¿no? Lo he disfrutado tanto. Cuando salió no lo disfruté tanto. Más bien has dicho de tu alma, ¿eh? Sí, pero, o sea, creo que era necesario justamente tener un poco de perspectiva crítica para disfrutar mejor ese disco, ¿no? Bien espiritual pues. Sí, pues me ha llegado, sí. Es una misa, ¿no? Es una misa. Es una experiencia religiosa, justamente, ¿no? Entonces, realmente te conecta, ¿no? Te pone en ese estado mental, ¿no? De dar una conexión espiritual, metafísica, trascendental, de meditación. Bien. Muy jodido es Ulver. Sí. Es lo que yo les digo, pero Ulver igual tiene una base de música clásica bien fuerte. Sí, muy fuerte.
¿no? Ulver tiene base de varias cosas. Sí, Es lo pero mejor. sí, pues, si tú a los de Ulver, a esos tecladistas, les dices que toquen música clásica, pero te tocan música clásica como si no pasara nada. ¿Qué se llama? En el Blood Inside ya tienen una parte de los Brandenburgueses del concierto número 5. Ah, cierto, cierto. O sea, Y hablando de Ulver, yo lo meto en mi top 3 del 2020. Ha sido un disco que me ha ayudado a levantar en ciertos momentos. Es bien pop, pero no. no es de mis Totalmente. favoritos el último. O sea, yo, Es yo con mi bueno. disco he llorado, ¿no? Yo he llorado porque el machi me decía, no hay que subestimar el disco, otra cosa es en Origi, sí, pero más allá de eso, no entra entre mis 5 favoritos, pero ni a bala. No, de mí No es sí. malo, Es que pero no te voy a decir que tal vez todo el disco me ha matado, pero Primero es una hay, bestialidad. hay unas cuantas canciones que son tan buenas que son suficientes para ponerlo al disco ahí arriba, sí, en mi caso. Claro, yo lo he puesto igual como disco del año, pero por ejemplo el Assassination of Julio César me parece 1000 veces mejor que este, de lejos, pero sí de lejos. Sí, yo también concuerdo con eso. Me parece mejor el Julius, Sí, ¿no? yo no diría de Incluso, lejos, pero es que es está otra un cosa, poquito más arriba tal vez, sí. este es más popero, sí, Es es más. mucho más pop. el otro es más Mucho más pop. oscuro, es más duro. Sí, pero popero otra vez en un sentido en el que Steven Wilson ahora toca pop. Es más Igual no le va a gustar a tu mamá, digamos, o a tu sobrinito le gustará un segundo. Pero el hecho de que sea pop no necesariamente es mainstream, ¿no? No sé. Más bien Es para llegar al simplemente mainstream se estás. vuelven pops, pues. pero yo creo que sí, el pop es popular music, ¿no? O sea, Claro. ustedes están diciendo que Steven Wilson y Ulver se han vuelto medio pop para vender más. Eso están No, diciendo, creo. yo creo que no, pero No, tal vez te, La Krups, pero tal vez te lleva. por vender que lo han hecho, según. No es por venderse, sino el hecho. Yo tengo No, la he impresión que dicho por vender, no he dicho vender. no, claro, Tal vez pero ¿sabes? volverte más accesible. Yo creo que es el hecho, y no es solo el caso de Ulver, digamos, es el caso de varias bandas, digamos, Catatonia, o sea, de lo que estaba viendo del año pasado, ¿no? Por el hecho de la pandemia y todo eso. Entonces, ha habido un movimiento musical que no se daba antes porque había mucha gente que estaba consumiendo más, digamos. No por algo el año pasado se han vendido más vinilos que CDs, digamos, ¿no? No por algo ahora el precio de los vinilos está subiendo, digamos. ¿Por qué? Pero Porque hay una esa tendencia demanda. de los vinilos venía antes que la pandemia. Perdón que La acote ahí. tendencia venía, pero el año Ya, pasado se han vendido más que CDs. Y ahora de otra acuerdo. razón puede ser que ya no se producen tantos CDs como antes. Y otra razón puede ser que ya Se hay está más poniendo de vida, moda digamos. el vinilo. Ahora es muy cool tener Ahora, vinilos. obviamente, si tienes gente que está ahí ansiosa de escuchar más música y todo eso, entonces vas a tender también a ver cómo puedes llegar a más personas, yo creo, ¿no? Bueno, Entonces, pero independientemente a lo de Ulver, por ejemplo, o sea, no quiere decir que seas más pop o menos pop porque saques tus discos en vinilo. no, eso no he dicho. He dicho que el año pasado se han dado diferentes sucesos que tienen que ver con la pandemia, los vinilos, bandas que han sacado Pero discos ¿por más qué pop. será? Pues, es que Por es ejemplo, diferente. También el vinilo tiene otro gusto, es cierto, ¿no? O sea, todo el arte es más grande, lo disfrutas de diferente forma, ¿no? Y el tal vez hay más vinilo, no hay vinilo ahora. mejor medio para escuchar música que el vinilo. Sí, sí, No sí, yo puedes sé. comparar. No, sí, yo sé. Y se ha puesto además, o sea, antes era muy, tal vez era hasta medio restrictivo el vinilo en su momento, ¿no? Era Pero restrictivo ahora, porque por muchas ejemplo, bandas no no, hacían, pero en pues, general, te no digo, por, pero en general, ¿no? En es general, en caro, cambio ahora tú ves es bien que la caro. tecnología del vinilo y es accesible. Sí, O sea, espera, perdón, antes de que cambiemos de tema, para mí el giro, digamos ya, Ulver específicamente, desde el Tales of William Blake, no sé cómo se llama el disco, mm, ahora a pop, es mucho menos radical, por ejemplo, que de Satyricon cuando tocaba black metal a lo que toca ahora. Por más de que no sea pop, es mucho menos radical lo que ha hecho Ulver. En sus inicios sí, el cambio ha sido totalmente radical,
pero decirme que en este disco ahora sí es pop y antes no era pop, Ulver, es como decir, Pero ha ido ¿me entienden? evolucionando. Hay cambios más radicales que no envuelven al pop necesariamente. Ha ido evolucionando, pero en realidad pues no sé si Ulver ahorita es pop, o sea, tal vez sí, ¿no? Pero ellos mismos yo creo que lo considerarían su música como gótico noruego. Yo quisiera que salga una continuación al Shadows of the Sun, por ejemplo. Ese disco sí es así, es tan oscuro y tan lindo al mismo tiempo. O sea, es otro nivel. Y eso no, para mí eso no es pop, digamos, ¿no? Pero bueno, Es muy bueno. cada uno tiene sus parámetros y todo eso. Pero no era decir que ahora se han vuelto 100%, digamos. Para mí que han ido más como que tendiendo, viendo, chequeando y así han hecho. Pero no es el único caso, la única banda que he notado eso el año pasado, digamos, ¿no? Son Tal varios. vez tienes más libertad de hacer cosas que te gustarían hacer siempre. Claro, yo creo que corresponde más que todo a una evolución dentro de las bandas, ¿no? O sea, teniendo una banda, yo me imagino así, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos con el sonido de siempre, que más o menos nos ha traído éxito, con el cual hemos podido vender varios tickets a conciertos y vender algunos cosas, o lo cambiamos. Paradise Lost, Catatonia, o sea, bandas que decidieron eventualmente, o sea, con lo que estábamos haciendo y cambiamos, porque también yo creo que es contra natura que una banda siempre suene igual, salvo excepciones. Yo sé que hay excepciones, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? AC/DC viene haciendo los mismos discos, el mismo tipo de sonido desde siempre y siempre ha sido un éxito. Pero hay otro tipo de bandas, digamos, que se mantienen en ese su sonido y que ya no da, pues, ¿no? Entonces, y hay evoluciones. Yo creo que como decía el Diegex, lo de Ulver ha sido una evolución, incluso, y tal vez igual lo que decía el Sebas, ¿no? Incluso más sutil que otras bandas, ¿no? Porque ha ido sutil a partir del William Blake, porque antes, ahí fue un cambio radical. Pero después yo creo que es la evolución. Yo creo que como músico te sientas con tu banda y dices, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer igual a lo que hemos hecho en el anterior disco. Todas las personas cambian. Tener una banda en la que con varios siempre es complicado. Porque hay uno que, ¿sabes qué? A mí me ha pegado ahora, estoy mucho con los Beatles o estoy mucho con Vision o no sé qué, entonces quisiera meterle estito a la banda, ir variando algunas cosas, entonces, y eso que signifique que vendas más, que vendas menos. O sea, yo creo que ahora no, pero perdón. Las bandas grandes hacen porque les da la gana, digamos. Claro. Pero ahora, claro, al punto de la Cruz, son parte, perdón, dale, perdón, antes de que se me vaya, es que para seguir la conversación con la Cruz, al punto de la Cruz, a mí en teoría lo que dice me hace mucho sentido, que muchas bandas intenten ser un poquito más asequibles, porque están en una crisis, igual que todos, y como muchas viven de esto, necesitan hacer música más asequible. Pero no lo he sentido, ¿no? O sea, no se me ocurren ejemplos en mi cabeza donde yo ya me haya dado cuenta de eso. No seas marica. George. Sí, así. No sé si nos puedes dar ejemplos de eso, o bueno, si alguien más ha sentido eso de que, porque claro, lo que dice la Cruz me hace mucho sentido en teoría, lo repito, pero no lo he sentido en las bandas que yo escucho. No, sí, yo tampoco lo he sentido de esa manera, ¿no? Pero yo considero que toda banda tiene que evolucionar, porque quedarse estancado creo que es lo peor que nos pueda pasar. Es como un castigo crónico, hacer siempre lo mismo todo el tiempo. Aburre, y nos aburre a todos. Cualquiera, Es que te aburre no a necesariamente, no necesariamente no necesariamente es una evolución, es una forma de experimentación. Algunas bandas, ¿no? Pero, o sea, prueba y error. Pero a ver, si nosotros estamos hablando que nosotros tenemos... dale, perdón. Y puede ser que el siguiente disco vuelvan, digamos. Y hay bandas que han hecho eso, que han intentado algo y han vuelto atrás, o no necesariamente muy atrás, que han sido a un disco anterior, o han saltado dos, o han Creator, atrás. por ejemplo, es una de esas que bandas. Hacen trilogías. Creator es una de esas bandas que ha ido evolucionando hasta que ha llegado al Endorama y dijeron, puta, le hemos cagado y si no volvemos atrás, cagamos. Y han vuelto atrás y ahora los últimos 3 discos de Creator siguen siendo una vaina. Pero ahora, a ver, si nosotros vemos que nosotros tenemos bandas sonoras de nuestras vidas, ¿quién te dice que el Garmi y demás
no tienen sus bandas sonoras, y ahí te das cuenta que los tipos escuchan harta música clásica. ¿Y quién te dice que el GARM de Chango no escuchaba, obviamente, Bach y escuchaba la misa solemne de no sé, pues, de Beethoven, y escuchaba Black, y también escuchaba Depeche Mode? Claro. ¿No? Y algún día dijo, yo quiero hacer un disco tipo Depeche Mode, y lo ha hecho. ¿Quién te dice? Creo que la diferencia de Ulver es, digamos, a diferencia de otras bandas, Ulver no es solo el GARM, entonces no es solo ahí. No, los otros dos igual son claves. Son claves, entonces es un ahí ves, digamos... Sí, son los tecladistas de primera, sí. Claro, hay bandas donde hay alguien que mueve todos los hilos, ¿no ve? Y los otros son más bien básicamente músicos de sesión, digamos, ¿o no? Que van y al final tienen que tocar lo que el cerebro ha dicho. Pero en el caso de Ulver no es así, porque es una de esas bandas donde todos aportan y son pues músicos talentosos en sus estilos, en sus instrumentos, entonces, y eso es por ejemplo diferente a lo que ha pasado con Creeper by Phoenix. Y eso digo con el match, por ejemplo. El anterior disco de Creeper Black Phoenix, digamos, no era, no sonaba tan bien, digamos, pero si ves la época de ellos de hace unos 10 años, cuando con la primera alineación que tenían, digamos, en vivo era increíble. Y era, ¿qué ha pasado? Los ha votado a todos, o se han ido, digamos, no sé qué habrá pasado ahí. Y los he invitado, ¿no? Lo he invitado al Vincent de Anathema, lo he invitado al Gal. Jonathan Hulten. Y ese disco sí ha sido una... El nuevo Tribulation igual está maldito. Sí, ese va a ser top. Jonathan Hulten, ese se ha salido. Sí. El rubio, pues sí. ¿Y qué tal está la banda de él? No he escuchado. Su disco del año pasado es buenísimo, buenísimo. Compártanlo, porfa. Está en otra, claro, ¿no? Es otra cosa. Machi, o sea, porfa. Lo subo. Ya. Bueno, ahí se dan cuenta que somos unos putas. La música es el modus de nuestras vidas, de verdad, es lo que nos mueve. Es nuestro motor, ¿no? Volviendo un poco al tema de la charla de hoy. En mi caso, digamos, es mi motor, o sea, yo me muevo al ritmo de mi música, la verdad, o sea, me determina muchas cosas eso. Inclusive en mi relación con mis hijas, o sea, ya los cercanos les digo, es así, es mi motor, entonces, para el trabajo, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo lindo. Pero a veces hay días que te despiertas y, bueno, llegas a la puerta de tu casa y dices, ¿con qué voy a empezar el día? Y ahí buscas tu celu, play, audífonos, y así empezó tu día, ¿no? Sí. Y hasta que te acuestas, digamos, básicamente. Sí. Claro, sí, básicamente la música nos acompaña en todos nuestros trajines cotidianos, ¿no? Es parte de lo que somos, ¿no? Nos encanta esto, nos encanta compartir música, nos encanta hablar de todo esto. Y claro, siempre vamos a debatir, ¿no? De todas estas cuestiones, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ver cómo la música ha evolucionado, cómo hemos evolucionado nosotros, inclusive como personas, ¿no? ¿Qué música escuchabas vos, digáis, cuando eras adolescente, cuando tenías 12 años? Puta, 12 años. Maiden, los Guns. Maiden, los Guns, y creo que Maiden y los Guns. Creo que también escuchaba Motley Crue. Escuchaba Saxon. Bueno, por el lado de mi hermana, digamos, no escuchaba un montón de música, entre comillas, de protesta, ¿no? Sabía Nueva, al Junaro, a la Mercedes Sosa, al Silvio Rodríguez, ¿no? Esas cosas. Y por el lado de mi viejo, full jazz y música clásica. Pero yo, digamos, sí, creo que esas eran las bandas que más escuchaba. Vos, Sebas, ¿qué cosas escuchabas cuando tenías 12 años? ¿Y qué cosas no volverías? Aparte de Vanilla Ice. Aparte de Vanilla Ice. Vanilla Ice. De los New Kids, seguro. New Kids on the Block. No tengo la más puta idea de qué música escuchaba a los 12 años. La verdad, no sé, yo me acuerdo, no puedo medir. Pero la edad, así, a los 12, ¿qué escuchábamos? Pues no. En esa época, más o menos. Pero digamos, en esa época yo me acuerdo, Sebas, le metíamos, o sea, un poco como decía el Diego, a ver, Guns, Aerosmith, éramos, bueno, yo por lo menos, AC/DC, Motley Crue. Motley Crue, no sé cómo los has abandonado, tan rica banda, Motley Crue.
Sí, yo No, escuchaba he bastante. vuelto más bien, ¿no? Qué bien. En mi época de mayor renegado, renegué un poco con ese pasado más hard rockero, digamos, y era así. Bueno, Metallica igual, yo me acuerdo cuando el primer disco de Metallica que escuchaba así, el negro, igual me cambió la vida, digamos, ¿no? Nos ha El cambiado la Master vida el Pack. negro. Ah, sí, pues el negro. No, pero el disco negro para nosotros nos ha matado, nos ha cambiado la vida. Es que salió por Claro. esas épocas, teníamos 12 años, No, 11, claro, algo. yo me acuerdo con el Sebas, salió el negro, escuchamos la Enter Sandman, que fue la primera que creo que seguramente han promocionado los Metallica, y dijimos, la mierda, ¿qué es esto? O sea, entonces ya de ahí empiezas de ahí entra Sepultura, entra Pantera, entran otras bandas, ¿no? Pero digamos, en ese Cultura, sí. ¿Se Pantera. acuerdan que en esas épocas, principios de los 90, la única, bueno, obviamente no había cable en esa época. No me acuerdo en qué canal habrá sido, en el 2 o en el 11, no me acuerdo, que daban el top 10 no sé si era la Daisy Fuentes, que daban un enlatado de MTV, Creo que que era daban Nacional 2. después del almuerzo, 3 de la tarde, y eso a la hora del Sí, almuerzo. sí. Y ahí fue la primera vez que escuché a los Peppers, ahí fue la primera vez igual que escuché la Enter Sandman, y yo, ¿qué puta es esto? Pero a ver, ahora que tú decías que mencionabas Diegex a MTV, Para nosotros ha sido MTV una era puerta. bueno, Ha sido una puerta. el Headbangers para nosotros ha sido igual, como dices, Diego, ha sido una puerta a otro universo. O sea, ya, Type of si bien Energy. yo creo que ya estábamos El con Alfredo era una un maravilla. juego de Fear Factory. pero claro, Fear Ese o sea, chileno era una para maravilla. nosotros Headbangers ha sido igual fundamental. Fundamental. Raíz Sónica, había el otro programa con la Rubia, es igual para los alternativos. Puta, alucinaban. La Root, La Ruth Yo me acuerdo esa Root de la Vanessa Warnick. era Belly, esa Ruth. Pero para Eran nosotros tiempos. MTV, o sea, MTV nos ha abierto las puertas, ¿no? El Headbangers. Sí, sí, sí. El MTV de los 90 era bueno, no era la huevada que hay ahora, ¿no? Es que era más música, ¿no? Y habían programas. Era más música. Estilo. Estaban los Unplugged, estaba el Headbangers, ¿no? Sí, era muy buena. Nirvana. Había Nirvana, sí. En las noches, yo me acuerdo, los sábados, cuando era chango y está en el colegio, ustedes igual, ¿no? Puta, te ibas a tu casa después de meterle unos O sea, nosotros traguletes en éramos la casa, rechangos, ni tomábamos ¿no? todavía esa época. Llegas, no miento. nosotros hacíamos llamadas en diferentes casas para ver el Headbangers. Pero Porque claro, daba- Es que era de madrugada, ¿o no? claro, no a las Sí, 12 sí. Esa era nos madrugada, pues, burlábamos, para los íbamos niños de con pues, ¿qué estás Sebas, hablando? donde el a día las 12 daban bangers, nos quedábamos para ver Headbangers. claro. Y antes daban los Unplugged. Pero te fijas también que eso era un poco restrictivo porque en esas épocas, digamos, yo me acuerdo era 96, debió ser por el 96, cuando recién yo tenía cable, digamos. Puta, Y pero antes, cuál restrictivo. Yo veía Headbangers, o sea, pero si yo no escuchaba. tenías cable, no No, en podías. esas épocas, ¿sabes qué? Cachabas el MTV en negativo. Claro, porque Y es todo en negativo, pero escuchabas. lo sintonizabas nomás en esas teles Claro, antiguas. claro. Sí, Claro. yo hacía eso, sí, justamente con MTV, claro, tienes toda la razón. Incluso Sí, yo tenía un cuate que dejó de ser metalero, el René Soria, que al principio, digamos, escuchaba conmigo, y él grababa muchos de los MTV Headbangers, porque él grababa, yo me acuerdo, en VHS, o sea, grababa y después Varios. nos pasábamos los VHS así del Headbanger, y era, incluso grabando, digamos, si uno no tenía Cruz, tenías un cuate que te lo grababa y te pasaba, y un poco era así, darse formas, pues, ¿no? O sea, entiendo esto de que podía haber sido limitante en el sentido de que si no tenías cable no veías, que es cierto, digamos, pero siempre yo creo que encontrábamos la forma para verlo, por lo menos, ¿no? Claro, es Yo lo sigo mismo, te teniendo decíamos de VHS del prestarnos, Pacheco, imagínate. es la misma idea de que nos prestábamos cassettes o Claro, los CDs discos, sí. y los Claro, discos y para como gran copiarnos, cosa ¿no? te prestaban un VHS, puta, 3 horas de música, me cago. Qué jodido. Eran otras épocas, pues. Eran Cuando hemos otras. empezado a pasarnos MP3 ha sido igual un cambio. Eso hablábamos en el anterior podcast y era así, tener un quemador pues era así, wow. Y de copiarte un cassette, digamos, y cortarlo a tijera y hacer todo manual,
podías pasarte en un CD 14, 12 álbumes de una, digamos. Y ahí ya se volvía exponencial la cantidad de música que podías compartir en un ratito, ¿no? Sí, eso no sé si nos perjudica o nos beneficia a nosotros que somos unos puta melómanos. Pero ahorita ya está todo ahí, pues, Diego. Sí, yo sé. Sí, yo sé. El tema del MP3 es pero la calidad de sonido, ¿no? Yo creo que hemos sacrificado la calidad de sonido para tener más y más música y cada vez escuchamos música en dispositivos cada vez más chiquitos, más malos, con una pésima fidelidad. Entonces, pero seguimos se pierde justamente, pero justamente, digamos, en un formato tan comprimido, pierdes pues toda la calidad que tiene la música y pierdes justamente esa sensación de escucharlo pues con toda la fuerza y con todo el poder de tus parlantes. Se pierde experiencia, el otro día, George, pero yo creo que se gana en justamente lo que dices, ¿no? Puedes escuchar el rato que quieras, donde quieras. Eso sí. La cantidad que quieras. Ahora, pero también, por ejemplo, el MP3 nos ha dado la posibilidad de tener, por lo menos de manera digital, material que en tu puta vida tendrías, ¿no? Sí. Unos discos así rarísimos, y puedes hacerlo, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, que somos unos melómanos, el disco que escuchamos en MP3 y nos mató, puta, algún rato va a terminar nomás en en CD o en vinilo. Sí, claro. El otro día le ha llegado a Landy el vinilo del Will Honey. Y es... qué increíble. Así, primera vez he escuchado algunas cosas que nunca antes había escuchado del disco. Sí, es otra experiencia el vinilo, totalmente distinta. Es una bestialidad del vinilo, ¿no? O sea, como dice George, escuchar en MP3 versus escuchar en vinilo es otro planeta directamente. Eso, repito, no necesariamente lo hace del todo malo el MP3 porque te da otras ventajas, pero realmente sí, es mucho más profunda la experiencia con vinilo y con CD en algunos casos también, obviamente. El CD también ha sido una revolución, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo, igual a principios de los 90 había Columbians y acuérdense, eran poquísimos los changos que tenían CDs. O sea, eran caros, pues. Era hasta medio lujito tener CDs. O sea, el Cholo Loaiza era la envidia de medio mundo porque tenía una colección de la puta madre de CDs. ¿O no, macho? Entre el Alba y el Cholo tenían una muy buena. Pero, o sea, te sigo haciendo poco a poco, pero yo creo que más allá del vinilo, del CD, del MP3, claro, nosotros digamos que necesitamos tener, para nosotros ya quisiéramos tener todo. Es imposible, pues. Entonces, es imposible. Tener, decías Diegex, digamos así, nuestras joyas, los discos que realmente, porque claro, después es muy fácil agarrar y decir, pero los metales son los piratas, que los que siempre andan ahí. Pero nosotros nos pedimos un montón de música, ya sea en vinilo o en CD, ¿no? Entonces, tener tus discos, que ahí tú te estás demostrando realmente, además de que escuchas, de que apoyas a tu banda, pues. Claro, hay discos que decimos, más de esto hay que tener en Origi, ¿no? Esos son varios estereotipos que tienen, ¿no? De que piratas o de que escuchamos música, pero en realidad lo que define mucho a un metalero de otros seguidores de música u otros tipos de estilos es que somos melómanos, pues. O sea, como dice el Machi, ya quisiéramos tener todo, pero apreciamos mucho no solo el hecho de escuchar, sino de tocar, de tener, de ver y palpar y tener esa experiencia completa, digamos. Oler. Con un paquete de... Ahora, básicamente los libros, los CDs, creo que antes eran muy simples y no tenían nada, ¿no? O sea, si tú chequeas los discos de principios de los 80, una mierda, ¿no? El disco de los Doors era igualito al de música clásica, ¿no? Cero información, todo lo básico. Ya, pero ahora te das cuenta que ha cambiado hasta eso, ¿no? Entonces ahora cuando te compras un CD, estás comprando un paquete de arte. Claro, es el packing. ¿No? Que es la música, es el concepto, hay el diseño, hay el mensaje. Hay una historia, ¿no? Hay una historia, es un paquete.
Es un paquete, pues el disco de Tool, ¿no? En su edición de lujo es pues bien bonito, ¿no? Tienes tu pantallita, tienes sus cositas. Igual el disco de AC/DC tiene una pantallita bien bonita. Ah, no sé, ¿te lo has comprado? El de AC/DC sí, lo tengo por aquí. A ver, mostrar. Pero no sé dónde estará. Debe estar ahí arribita. Ya vamos Sí, a a hacer ver, un podcast Pero es una cajita. con Sí, algunas pero joyitas. para volver al eso tema de sí, la banda podemos sonora, buscar discos, ¿no? y El Sebas quiere decir algo. para volver al tema de la banda sonora y para ir empezando a cerrar el Sí. podcast, em, les voy a pedir, del George ya sé, ¿no ve? ¿Qué tema pondría el día de su funeral? Y si quieren pueden aumentar, ¿cuál sería el disco que ustedes escucharían si supieran que es el apogeo de su vida y lo están sintiendo así a flor de piel ese momento? El apogeo. A ver, vos El empezás, apogeo de Sebas. su vida, sí. Sí, a ver, sí, vos lanza el asunto. Yo tengo la canción. El disco, no Yo sé. más bien no tengo la canción para mi funeral. Para mí O la sea, Today es probable Maland que de podría Maiden. ser... Un disco, así, un Para mí disco. la Today Maland. Time Alan. Tu tema Siempre. Alan. Sí, siempre. ¿Cuál, Diegues? Espera, vas a Maland empezar. de Tienes que Maiden. empezar formalmente, hermano. Para mí la canción de mi funeral, la To Tame a Land de Maiden, Ya. la última del Peace of Mind. Siempre. He dicho, con esa canción quiero que tiren la última tierra o Ya, me anótense metan porque al el horno. Diegues es mayor que nosotros. Ya, vaya mierda, da igual, pero anótense, sí, anótense. La To Tame a Land. Y disco, que tú digas uno de esos discos que te abre la puta, no sé. Varios. El Hay Somewhere in varios, Time, claro. tal vez, hay varios. Sí. Y de Pero varios digamos, estilos también. perdón, esa. En mi caso, tal vez en momentos muy difíciles de mi vida me ha acompañado el Night is the New Day de Catatonia. Mm. Es bien intenso, si quieren. En épocas difíciles. Sí, o sea, difíciles Duros. Intensos. de cierto punto, ¿no? Porque de épocas difíciles he vivido más, no necesariamente va a marcar todas las épocas difíciles, si quieren, ese disco, pero sí una época en que me está costando y que al mismo tiempo siento pues la vida así tan cerca, el Night is the New Day, yo creo que podría estar ahí, digamos, ¿no? Si tuviera que elegir uno ahorita a la rápida. Y para mi Ahí está. funeral, una canción es bien difícil, ¿sí? Sí, tal vez tendría que hacer un playlist y que se jodan todos. Yo, de hecho, estaba pensando hacer un playlist. Es Hagamos una de las cosas que queríamos hacer toda la funeral. vida con el Beto, queríamos hacer toda la vida eso y nunca hemos podido al final. Le invitaremos a su playlist. Ya. Pero podríamos hacer más Para bien el Spotify hacer mismo. playlist así de funerales. Sí. Ya. Ya, Yo, pues, yo ¿Sabes qué? seguro un Perdón, tema de ahorita- escepticismo. Puede ser. para tu, ¿Sabes para qué? tu Nunca he funeral, puesto a pensar escepticismo ahorita. le tiraría. Es Funeral Doom, Puta. claro. Puta, quieres que nos deprimamos en serio, pero que sintamos el peso de tu personalidad hasta el último día. Segundo, Sebas, disco así que tú puedes decir que vida plena y que yo puedo decir uno de esos días luminosos en mi vida que realmente era todo paz y amor y que era un cambio en mi vida y que era todo nuevo y que era muy relacionado a mi profesión y a todo. El Focus de Cynic. muchas sí. Qué rico. ¿Ves? Yo Es que creo por eso, yo creo que es uno de volviendo a los banda discos sonora, por claves de eso mi vida. quería reencauzar la cosa por aquí ya para ir cerrando. El Focus de Cynic, sí. Bien. Recuerdo, yo de chango siempre quise la Whatever That Hurts de Tiamat Mm. para mi funeral. O sea, ese era, siempre decía, esto bueno. me lo van a poner. Y ese disco es fantástico. Entonces, esa que sea, pues, qué mierdas. ¿Qué putas? Ya, Sí. olvídate de que te lo hagamos playlist, no va a haber tiempo. Whatever that hurts y listo. Listo. Yo quiero This Love de Pantera. Ah, también. Bien. Puta, ya, Pantera, entonces, sí. tenemos Qué un rico disco es de Pantera. Pantera. Yo igual he pensado muchas veces en que podría Banda ser. sonora de nuestra vida también, Pantera. Sí, obvio. Pantera. O 90 igual. Pues.
Pantera entra dentro de la vida, la muerte, todo. Yo creo que igual pondría algo de Type of Negative. Type of Sí, Negative. igual estaba pensando en Type of. Yo no sé Eso si es todo. pondría para mi funeral Type of Negative. O sea, me encanta, pero no sé si la pondría. Un Paradise Lost. Puede ser. Hay varias. Yo Por en eso inglés preferiría algún Carcass. Oh, sí. Carcass. Un Carcass. de verdad pondría De ingleses, ¿no? yo pondría hasta The Cure, digamos, o sea, pediría que pongan The Cure en mi funeral igual. Te vamos a poner YouTube para que estés tranquilo, mejor. Un pornography, huevón, y listo. Unos irlandeses. Ya, muy bien. ¿A quién le ha faltado? Al George, creo. El Jorge, yo voy a decir, es For Those About to Rock, su canción de funeral. Claro, el momento que sea enterrado, cremado, tendría que sonar esa canción. Y de disco... Muy bien, Con épica, la verdad. Muy bien elegido. Y de disco, yo pondría el Tomb of the Mutilate de Cannibal. No. Ahí está, bien, George. Personalidad. Con eso ha empezado, déjalo que con eso termine. Eso, que le coman sus dedos. Claro. Sí, que me coman las entrañas los Que bichos. se lo coman de a poquito, bien hecho. Podríamos cerrar esta sesión con el Hammer Smashed Face.